¡Qué fino! Ya en pocos instantes estaremos dando inicio a Qué Escándalo con nuestro invitado especial.
Prefiero ser su amante. En cambio yo tengo tus noches y su pasión, tu fantasía, tu obsesión, aunque te duela. Vamos a dar unos minutos para comenzar. Tengo tus noches en su pasión, tu fantasía, tu obsesión, aunque te duela. ¿Me escuchas? Te escucho, Miguel. Te escucho, Miguel. ¿Qué pasó? Que no te veo. Ahora sí te veo. Hola, ¿cómo estás, Giovanni? ¿Cómo te ¿Cómo va? estás, querido? ¿Cómo estás, querido? Sí, estoy esperando aquí a ver que se vaya conectando más personas. Hoy ha sido un día muy ajetreado. No, es último del mes prácticamente y bueno. De todas maneras, gracias por el apoyo y por estar allí, pues, dispuesto a esta pequeña entrevista que pensamos hacerte, pues, y conocerte aquí en un espacio que, bueno, poco a poco ha ido por allí calando, de cierta forma, de cierta manera, hablando con todas las personas que pertenecen al movimiento y son personalidades dentro de la comunidad LGBTIQ venezolana. Me avisas cuando podamos empezar. ¿Tú le diste comida a los ¿Tú animales? le diste comida a los animales? Perdón, Perdón, es que vengo llegando. es que vengo llegando a la casa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú me avisas y nosotros empezamos. No, ya podemos empezar. No, ya podemos empezar porque lo único que me van a ver es voy caminando. Bueno, de todas maneras, ya llegué. de todas maneras la entrevista va a estar guindada aquí y bueno, podrá ser compartida. Bueno, bienvenido Giovanni Adalberto Permatei Álvarez. Ay, Dios, dime mi segundo nombre. Esto está prohibido. Esto está prohibido.
¡Ay, bueno! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Bueno, Giovanni, bienvenido a este espacio, ¡qué escándalo! Actualmente, bueno, lo estoy haciendo desde mi cuenta personal, puesto que en primera instancia se estaba haciendo dentro de la cuenta de dignidad LGBTIQ, pero quise independizarlo de alguna manera para poder calar las entrevistas. Pero estoy abriendo ahorita un nuevo espacio, una nueva cuenta para luego ir invitando a las personas a que vayan siguiendo @Q escándalo oficial para que podamos nutrir un poco más. Espero que esta no sea la primera, tampoco sea la última para este encuentro, este primer encuentro. Chévere, vale. Chévere, vale. Muchísimas gracias por la diferencia al invitar a este espacio que están haciendo y que auguro va a crecer muchísimo más y que va además a cooperar con los activistas LGBTI en nuestro país. Gracias, gracias. Y bueno, bienvenido de todas maneras, Giovanni. Bueno, en primera instancia, quisiéramos saber un poco, y quisiéramos porque hay mucho interés dentro de las personas, porque siempre me han comentado que porque yo no hago entrevistas un poquito más amplias a otras personalidades, a otros activistas, a otras personas de índole importante de nuestro movimiento como tal. Y de alguna manera yo dije, bueno, voy a ir buscando referencia que de alguna manera se vayan involucrando dentro de lo poco o lo poquito que se pueda visibilizar en esas cosas. Entonces, a veces nosotros mismos nos invisibilizamos. Entonces, buscamos de algunas maneras estos espacios para apoyarnos, para reivindicarnos de alguna manera en toda esta lucha social, en esta lucha política, en esta lucha por sobrevivir, por la dignidad humana y por los derechos humanos, obviamente, de nuestra comunidad. Entonces, queremos saber quién es Giovanni, de dónde es Giovanni, de quién nació, quiénes fueron sus padres, dónde nació, quién fue Giovanni, de Italia, porque ese apellido tuyo y ese nombre no es muy común. Cuéntanos. Bueno, Giovanni Piermatei nació en el estado de Carabobo, Valencia. Por eso dicen que porque me bañé en la... No sé si has escuchado esa. Los varones gays salen de Valencia porque Sí, bueno, eso dicen por allí que allá abundan bastante, pero bueno, vamos a ver si es verdad. Soy hijo de una venezolana que aunque su nombre no le identifica, es venezolana, se llama Marcén. Y mi papá es italiano. O era italiano. Porque yo en el 98 soy hijo de padres divorciados y de todo el país. Porque a pesar de que nací en Valencia, se mudaba constantemente de residencia, casi que cada 2 años nos mudamos de residencia, porque mi familia además militaba en el Partido Comunista Venezolano. Y en estos tiempos, pues, Angelito nomás, no era fácil, era los partidos, el PSB fue en ese del Gallito Rojo, eran perseguidos por las democracias de aquella época. Y en nuestra casa se escondían las personas que se habían fugado de la cárcel de... Okay. Entre ellos un tío mío. Y bueno, por esto nos mudamos y en San Juan de los Morros, en diferentes lugares de San Juan de los Morros, del lugar Estado Carabobo.
Y hasta que finalmente cuando cumplí que vine que vine a Caracas. Cuéntame un poco. Viví muchos años aquí. Cuéntame un poco, Giovanni, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez con tu familia? ¿Cómo fue Giovanni en una escuela, en un liceo? ¿Cómo fue esa época en que tú viviste ese tiempo? ¿Cómo era Giovanni realmente? ¿Cómo se identificaba Giovanni en ese entonces? Giovanni era un niño muy divertido. Vivía mucho para adentro. Era famoso por eso, porque yo me sentaba a comer así, con la cabeza, con el codo en la mesa y apoyándome la cabeza. Tenía un osito que lo hizo mi abuela, Socorro. Se llamaba Fumarola, era un osito así pequeño. Con el que yo no iba. Si no me dejaba ir con el oso a la escuela, no iba. Por esa cuestión era atacado por otros niños, ¿no? Porque era introvertido y andaba con un muñequito. Y yo lloraba mucho, no quería estar. Mi hermano mayor, que me llevaba 3 años, y él me odiaba para siempre porque siempre lo tenían que llamar para que me llevara para mi casa porque yo estaba llorando. Eras muy consentido. Sí, entonces yo viví mucho tiempo. Mi infancia, la mayoría del tiempo la viví con mi abuela y con mi abuelo. Allí vivía mi mamá. También, pero ella trabajaba en el estado Guárico, en San Juan del Morro. Y bueno, yo me sentía muy cómodo y muy feliz con mi abuela. Ella también era de mi madre. Luego nos mudamos al estado Carabobo. Y allí, comenzó mi etapa de conocer otra realidad. Cada año nuevos amigos, no podíamos tener amigos por el tema de que no podía ir gente acá, porque siempre teníamos a alguien con chapeadero. Y nuestra vida fue así, pero muy cargada de los afectos de esas personas adultas que vivían con nosotros y que eran militantes de esos pensamientos teológicos, revolucionarios. Y que además eran como artistas, sabían pintar en tapar, sabían hacer me enseñaron a reputar cuerpos. Fue un periodo bien rico, a pesar de que vivimos en muchísima pobreza. Cuéntame, ¿tú eres hermanos de cuánto? O sea, ¿cuánto componen tu familia en hermanos? Soy el segundo de 5 hermanos. Carlos también era gay. Murió en el año 87. Perdón, 97. Perdón, 97. A consecuencia del VIH. Y tengo 3 hermanos menores. 2 varones, okay. Dos varones y la más pequeña, pero que ya tiene 31. Ok. Bueno, eres el segundo de más o menos 5 hermanos. De 5 hermanos, sí. De 5 hermanos, sí. 5 hermanos. Perfecto. Mira, por ahí me contaron que estudiaste en la Universidad Alejandro de Humboldt, una universidad que incluso es muy, por decir, mucho caché dentro de la sociedad venezolana. O sea, no cualquiera entra en la Universidad de Alejandro Humboldt. Cuéntanos exactamente en ese tiempo. ¿En qué año prácticamente empezaste a estudiar allí en esa universidad? No, yo empecé ese chip. Te lo voy a meter mejor. Ajá, cuéntame. Yo estudié hasta 5º año en Valencia. Quinto año lo hice, cuarto y quinto año lo hice en Valencia, se conoce como Martín J. Sanabria.
De allí de allí me vine a Caracas a estudiar un curso de computación que me lo pagó un tío italiano que tenía dinero y que me lo terminó de pagar mi tía, que fue quien me recibió en mi casa, porque yo no tenía donde vivir aquí en Caracas. Luego de terminar ese curso, mientras terminaba ese curso, yo estaba solicitando una beca en un gran mariscal de Ayacucho. Okay. Y me lo dieron. Y estudié TecCU en computación. En el UTIER. Pagado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Cuando me gradué, conseguí pagué lo que debía de la, porque era un crédito. Yo no acepté becas, sino que Ok. Y cuando me gradué de allí, seguí mi vida trabajando muchos años. Cuando empecé a trabajar en la Asamblea Nacional, en el 2001, una vez que el presidente asumió el poder, se reestructuró, entramos un grupo de personas, y yo entré allí como ingeniero, como TCU en informática. Pues. La Asamblea Nacional tenía para brindar oportunidades de estudio a sus empleados y empleadas. Y yo concursé para eso, para poder estudiar en la porque era la única universidad que podía ser equivalente. Y yo podía meter mis 3 años de TCU solamente hacer 2 años de ingeniería de sistemas en y terminé gracias a que la Nacional, aparte de mi salario, pagaba mis estudios dentro del Alejandro Humboldt. No lo pagué yo con mi bolsillo. Ok, bueno, por aquí me están diciendo que Giovanni tiene doble audio. ¿Será que debo apagar mi micrófono? Creo que voy a apagar mi micrófono cada vez que te haga una pregunta y lo voy a ir apagando para ver si es que corresponde a eso. Se repite el audio en dado caso. Ajá, ¿cómo es que inició Giovanni Permatei? O sea, ¿cómo se identificó o en qué momento de su vida se identificó como parte de la comunidad LGBTIQ? Sin llegar al activismo, sino antes del activismo, Giovanni Permatei se consideraba algo dentro de la comunidad LGBT. Tenía en ese momento, ¿cuándo fue su primera vez? Su pareja, ¿cuándo tuvo su primera pareja? Si tuvo esposa. Cuéntanos realmente. Bueno, yo creo que yo supe que era gay desde muy pequeño. Y creo que ahora sí se quitó el doble audio. Yo también me oía 2 veces y me molestaba un poco, pero sabía que era de tu lado, porque de este lado no tengo nada que hacer. Pues. Lo que sucede es que uno se va como redescubriendo, ¿no? Yo desde los 3 años sabía que era extraño, pues todas las personas incluso me percibían de alguna manera extraño, quizás esa introversión era uno de los primeros síntomas. Pero cuando estaba como en 6º grado, recuerdo que había un chico que estudiaba conmigo y como no nos dejaban llevar amigos a la escuela, yo siempre salía temprano para llegar y alcanzar a ese chico y que él y yo pudiéramos caminar de ida a la escuela juntos, ¿no? Se llamaba Matute, nunca lo olvidaré. Y yo me llevaba a mi hermano menor, pequeño, que estudiaba, no sé, kinder, 1er grado, algo así. Y yo le decía corriendo, apúrate que va Matute, apúrate que va Matute. Era para alcanzar a Matute. Matute me enseñaba a manejar bicicleta. Y era chévere porque yo me montaba en el manubrio y él se montaba, me paseaba. O sea, era así como un romance de niño, porque yo estaba en 6º grado, pues. Pero ya mi primer encuentro sexual con una persona de mi mismo sexo fue cuando me vine a Caracas a los 18 años, que conocí a un amigo de mi hermano mayor, que ya era 3 años mayor que yo, y él era abiertamente homosexual desde mucho tiempo antes que yo. De hecho, mi mamá lo supo más o menos como a los 18 años de él.
Y lo conocí y me enamoré. Y fue una cosa loca, así que yo lo vi y me enamoré. Y él se quedó una noche en la casa de mi tía donde yo vivía. Y esa noche durmió en una cama al lado mío y empezamos como a jugar las almohadas y las cosas. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Nos dimos besos y esas cosas. Yo no sabía qué estaba pasando porque yo era muy ingenuo. Yo vivía en Huigüe, ¿sabes? En el estado Carabobo, en Huigüe. En esa época no había internet, no había telefonías así, celulares, ¿sabes? Uno no estaba muy cercano a conocer ese tipo de cosas. Para mí era un mundo que no reconocía, pero que tampoco sabía que era vedado, ¿sabes? No sabía que era vedado porque en mi familia no había ese tipo de manifestaciones, de hablar mal de los maricos, nunca escuché nada de esas cosas. Entonces yo me enamoré mucho de Saúl y Saúl un día, llegó mi hermano y estábamos juntos, pero llegó mi hermano y resulta que Saúl estaba enamorado de mi hermano. Y se fue con él. Y yo me quedé muy triste, llorando y llorando y llorando. Y mi tía se preguntaba que por qué, y mis primas se preguntaban por qué lloraba Yanni, qué le pasó. Y yo le decía que es que estaba enamorado y llorando, así ahogado, estaba enamorado. ¿Pero de quién? De Saúl. Y yo lo dije con mucha espontaneidad, porque yo no sabía que eso era malo. ¿Sabes? Era muy evidente a pesar de ahora me estoy escuchando doble. Hiciste algo que se volvió a escuchar doble. Entonces, así me reconocí gay. De hecho, yo había tenido novias, ¿no? Y me gustaban. Y me excitaba, ¿sabes? Pero después que estuve con Saúl, yo no quise nunca más tener una relación con una mujer. Así fue mi historia. Así fue mi historia. Wow, qué impresionante, qué escándalo. Fíjate las cosas como son. A veces uno tiene que conocer por muy pequeño o quizás insignificante para las personas. Creo que cada uno de nosotros y nosotras somos una vivencia muy diferente. Creo que a veces poder compartir estas anécdotas, estas historias verdaderas, hacen que otras personas quizás puedan despertar esa naturalidad de decir y de destaparse y conversar y quizás hasta reflejar su vida en otra persona. Y es que somos naturales, somos seres humanos que obviamente tenemos una diferencia en gustos, pero siempre en esas historias, en esos juegos típicos cuando niño, que si la mamá y el papá, que si el primo, escondidas y todas esas cosas, a veces siempre nos va a llevar a un recuerdo que obviamente nos va a unir como personas, pues como sociales. Entonces, viendo de ello, Giovanni conoció el amor, digamos que conoció el amor muy temprano, pero ¿fue correspondido o fue prácticamente una ilusión ya analizándola a la madurez? No, fue muy dolorosa. Mi relación con Saúl fue mi primera relación de amor y fue muy dolorosa porque yo estaba enamorado de Saúl y Saúl estaba enamorado de mi hermano. O sea, él estaba conmigo, bueno, porque era un chamo también, él tenía mi edad y quizá tenía como un año más que yo, algo así, no recuerdo. Pero él estaba conmigo, bueno, porque bueno, como que era el que estaba ahí de facilito para estar conmigo, pues. Pero realmente él estaba enamorado de mi hermano y yo sufría por esas cosas, ¿no? Porque para verlo, para buscarlo, tú sabes, yo era el enamoradito, 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 así, loco perdido de tipo novela. Por aquí te saludan. Jesús Velázquez, parece que se llama. Y bueno, fue una experiencia terrible que duré muchos años en superarla. Lloré, yo creo que yo pasé como 3 años más o menos enamorado de Saúl así y él me montaba cacho, ¿sabes? Era tremendo, tremendo. Yo llegué hasta vivir con él en el valle, arriba en los jardines del valle, no sé, en el escalón número no sé cuánto. Yo subía todos los días ese montón de escalones, vivía allí con su mamá y con sus hermanos.
Pero bueno, él siempre llegaba tarde, siempre andaba en alguna cosa. Hasta que finalmente conocí a través de él otros amigos gays. Yo no sabía que eso, qué significaba todavía todas estas cosas, ¿sabes? Yo no conocía discotecas. Yo, la primera vez que me llevaron para una discoteca ellos, yo me puse a llorar porque no entendía eso que pasaba allí. O sea, yo, que habían más personas como yo, ¿sabes? Que se besaban, personas vestidas con peluca, con personas que no estaban vestidas con peluca. Así como te lo estoy describiendo es como lo veía yo, pues. Y eso me pareció triste, recuerdo que me pareció triste, porque yo me sentía hombre, varón, pero me gustaban los varones, y yo sentía que las personas trans o las personas que se travestían eran personas que se veían forzadas a ser así. A esa edad yo veía la situación de esa forma. Entonces fue muy traumático el encuentro en un sitio gay. Mucha gente a esta altura, en estos nuevos tiempos, pues seguramente las personas se sienten felices cuando entran. Pero para mí fue un choque muy, muy violento también el encontrarme en un lugar de eso. Y no me gustaba, hasta que a los años conocí a la que fue mi segunda pareja, que era un colombiano, y con él viví 5 años y fueron muy felices hasta que terminaron, ¿no? Que también él fue quien decidió terminar conmigo. Pero para mí también fue doloroso porque yo seguía enamorado de él, pero bueno, duramos 5 años muy felices, vivimos juntos 5 años, o sea, no fue que nos fuimos novios 3 y no. Yo soy de esos que quiere vivir con los maridos para que aprendan lo que es bueno. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Cuéntame, Giovanni, ¿llegaste a vivir y a sufrir la ley de vagos y maleantes? Cuéntanos Sí, alguna anécdota sí. que hayas tenido con respecto a eso. bueno, yo vivía. Bueno, Hubo un tiempo en ese que cuando conocí a Saúl, después que Saúl me presentó a esos amigos me acogieron en su seno y empecé a vivir con ellos en su casa en la avenida Lecuna. Las esquinas se llaman de Viento a Curamichate, unas residencias que ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero entre esas esquinas hay unas residencias grandísimas donde viví yo con ellos. Y en la esquina había un módulo de la Guardia Nacional. Cuando ya había superado esa crisis de las discotecas y de que ya me daban tristeza, ya no me daban tristezas, aprendí a beber porque yo tampoco bebía. Lo único que siempre he hecho es fumar. Pero cuando me llevaban ellos a las discotecas, cuando salíamos a las 11 de la noche para el Ice Palace, por ejemplo, o salíamos a las 9 de la noche primero para las Dos Barras o para la Tortilla, se llamaba en esa época, el sitio más famoso. Este, Siempre en el módulo de la policía, por la expresión de género específicamente de algunos de mis amigos, porque yo a veces podía pasar colado, pero ellos no. Entonces, por la expresión de género de algunos de mis amigos, nos montaban a todos en la patrulla y de hecho una vez me reclutaron, me llevaron para el servicio militar. Esa misma gente de la Guardia Nacional me llevó para el servicio militar y que para que aprendiera a ser hombre. Y allá me dio muchísimo miedo porque hicieron unas filas y empezaron a decir que hagan una fila los homosexuales, que hagan una fila los hombres, como que si los homosexuales fuéramos otra cosa que no fuéramos hombres, ¿no? Y yo sentí mucho miedo y hagan una cola a los estudiantes. Y yo había comenzado a estudiar en la Universidad Central de Venezuela geografía. Entonces tenía un carnet de estudiante y yo a mí me dio miedo pasarme para la de homosexuales, pero me pasé para la de estudiante. Y con eso me hicieron salir, me dejaron salir. Pero esa fue la primera y única experiencia que tuve yo con esa gente. Bueno, y las consecutivas eran que tratábamos de no pasar por frente a la Guardia Nacional hasta que, o sea, cuando salíamos a fiestear de noche, para que no nos pararan. Algo muy curioso allí que estabas contando, por ejemplo, en el momento de que decían salgan una fila los homosexuales, habían voluntariamente homosexuales que se asumían y hacían esa fila. Nadie salía. ¿Quién iba a salir? Estamos hablando del año de la nana, pues. Hace como 30 y
¿qué? 38 años, algo así, casi 40 años, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, escuché bueno, aprendiste de alguna manera a socializar con tus amistades. ¿Recuerdas, la primera discoteca de ambiente que hayas entrado en Caracas? El Ice O, Palace. por ejemplo, no en Caracas, pues en tu vida. El Ice Palace, El Ice Palace, como discoteca, como pero frecuentábamos mucho más, eran los bares, la tortilla. Había un sitio, yo siempre fui lesbiano. Para las chicas de reflejo que andan por ahí, ellas se saben ese cuento. Que yo fui lesbiano porque a mí me gustaba mucho andar con lesbianas, me sentía mucho más cómodo con mujeres que con varones. Porque yo percibía que entre los varones había una competitividad compleja, permanente, ¿sabes? Que teníamos que estar compitiendo porque quiénes levantábamos más tipos o quiénes no, quiénes éramos más masculinos, quiénes éramos más bonitos, quiénes éramos... En cambio con las mujeres no había ese peo, porque yo no tenía que estar compitiendo con ninguna de ellas y ellas no iban a estar compitiendo con ninguna. Y que había como otra... Yo siempre fui así como medio intelectualoide, pues que me gustaban otras cosas, ¿sabes? Entonces no, yo no estaba pendiente de los tipos, yo no estaba pendiente de eso, sino a mí me gustaba la música, la poesía, la literatura, yo leía muchísimo. Y con los grupos lésbicos siempre encontraba eso, siempre. Y había un lugar atrás de la tortilla que se llamaba La Vesuviana, que era solo para lesbianas, que era una pizzería, donde uno se podía reunir allí, comer pizza, tomar cerveza, cantar, recitar poemas, y siempre estaba yo entre como 800 lesbianas. El único varón siempre era yo. Así que ese era mi lugar preferido y de hecho había un bar de lesbianas que estaba en la Torre Phelps, era, en la Torre Polar, abajo en el sótano, la Torre Plaza Venezuela, no recuerdo cómo se Venezuela, llama. no recuerdo cómo se llama. Sublime. No, era otro nombre, ahorita no me acuerdo. En esa época, cuando lo inauguraron, tú no habías nacido, Franco, Miguel. ¿Cuántos años tienes tú? De 50 no eso no se tienes. habla. 50 no ¡Qué tiene. escándalo! ¡Qué ¿Qué escándalo? escándalo! ¡Qué escándalo! Yo conocí Sublime, con eso te digo todo. Bueno, lo cierto es que, pero la primera discoteca sí fue la Palace, que fue donde lloré. Ok, ok. Este, ¿Llegaste a tener en algún momento a una madrina o alguien a quien le confiabas absolutamente todo? Que siempre suele suceder que siempre es una tía o es una vecina, que siempre te alcahuetea todo o algo así. ¿Llegaste a tener alguna relación así? ¿O alguien identificas Bueno, de esa manera? como te conté que cuando yo me vine a Caracas, yo me vine a vivir con una tía que ahorita la tengo aquí en la casa porque la estoy cuidando, que le subió la tensión ayer. Ella era una profesora, ¿sabes? De historia, casada con mi tío que también era profesor de historia, pero que había muerto pocos meses antes de que yo me viniera a Caracas. Este, y ella tenía tres hijas, ¿no? Que eran, la más pequeña tenía un año más que yo. Y cada una me llevaba como 2 años más, 2 años más la otra, ¿no? O sea, pero eran jóvenes, pues. Ese grupo de mujeres eran básicamente mis cómplices siempre, sobre todo mi tía. Mi tía llegaba a ir incluso a las discotecas con nosotros, porque ella quería saber con quién andaba yo, con quién andaba su sobrino, para sentirse segura cuando yo le decía, mira tía, voy para el zigzag, mira tía, voy para tal cosa, ¿no? Y ella iba, porque además mi tía era bebedora, bochinchera, bailadora y se hacía amiga de todos los maricos y todos los maricos bailaban con ella. Y las lesbianas se enamoraban de mi tía porque mi tía era muy sexy, muy coqueta. Entonces, este, mi tía siempre fue mi protectora, pero además con esa, como te digo, que esa afición mía a las mujeres lesbianas en las que me sentía seguro, las mujeres lesbianas siempre terminaban cuidándome. Todas me cuidaban. Yo no podía tener un novio pues, que no fuera aprobado por ella. Mira, me gusta ese. Ese no, papi, vente para acá, ese no te conviene. Así que tuve dos grandes amigas que todavía existen, todavía están allí, presentes, que son Mañi y Isnelda Álvarez.
amiga del alma, mi padre. Yo le digo mi padre, que es mi padre, porque ella dice que me parió. No puedo describir cómo por este medio, pero después te cuento en persona. Y Leila Inés Pirela Gil también, que es una mujer extraordinaria con la que siempre agradeceré haberlas conocido. Por aquí nos da un comentario, si mal no recuerdo, creo que es Sebastián. Dice Miguel Giovanni, se le recuerda desde La Guaira, es interesante escuchar estas historias desde sus protagonistas. Tan bello, Sebas, te quiero. Ay, está árbol de manzana. Ay, está árbol de manzana también por ahí. Fíjate, ¿has recibido algún tipo de acto homofóbico fuera de lo que viene siendo la ley de vagos y maleantes y todo esto, sino socialmente? ¿Has recibido algún tipo de acto homofóbico, transgresor, solo o con pareja en algún momento? ¿Cómo fue alguno de esos anécdotas que hayas tenido? Bueno, te voy a contar uno de infancia. Cuando era pequeño y estaba en cuarto grado, eh, yo, como te dije, era muy retraído. Además, yo era muy inteligente, ¿sabes? Era como que el mejor alumno de la escuela. Y eso causaba como cierta también furia en algunas personas, pero habían quienes eran más inteligentes y se aprovechaban de mi inteligencia para pasar los exámenes, por ejemplo. Entonces, yo los ayudaba a pasar y me defendían. ¿De qué me defendían? De que habían otros niñitos que me decían, pareces una nena. Me cantaban eso, porque yo de niño me sentía más cómodo también con las muchachas y yo andaba era con las niñas, ¿no? Yo me defendía diciéndoles a esos niños y a esas niñas que se metían conmigo que lo que tenían era envidia porque ellos como varones no estaban con niñas y yo sí. Y como de cierta forma yo era como bonito, ¿no? Porque siempre vivíamos en poblaciones muy pobres, muy humildes, y donde la mayoría de la gente era con características y facciones de la gente que vive, que uno categoriza que esté estereotipada como humilde, ¿no? Morena, ¿no? Peloné, pelo malo, qué sé yo. Y nosotros éramos blancos, blancos pelos lisos, ¿no? Entonces siempre éramos el centro de atención. Entonces esa rivalidad también venía porque las niñas querían estar conmigo porque yo era bonito. Para ellas bonito era que fuera blanco, ¿no? Esa visión que tenemos en las cabezas muchas veces todas las personas, aunque habemos los blancos que nos gustan los morenos. Mira, pero bueno, hablando de otro episodio muy, muy, muy fuerte, fue cuando tuve mi segunda pareja, Frankie, el colombiano. Él era muy coquetico, ¿sabes? Él no era una persona con un cuerpo extraordinario, ni con un rostro hermosísimo, ¿no? Yo lo amaba y me parecía bello, pero la gente me decía, míralo bien, no es bonito, pero bueno, yo estaba enamorado, a mí qué me importaba así. Pero él era coquetico, se vestía muy bonito, siempre combinada la franela con el pantalón, se ponía unos chores muy corticos. Y un día salimos de la casa a comprar unos refrescos que vivíamos en Quinta Crespo, por una de las callecitas que van hacia, ¿cómo que se llama eso? Ahorita se me olvidó. Eso que es donde está el estacionamiento abajo, La Concordia. De Quinta Crespo hacia La Concordia porque era un domingo y los abastos de La Concordia el domingo abrían, pero los de Quinta Crespo no. Entonces nos fuimos Eli con sus chorcitos pegaditos y yo hacia comprar el refresco. Y cuando vamos saliendo del local, daban tres muchachos que estaban como drogados y empezaron a atacarnos, sobre todo a él, porque era el que estaba vestido así. Y bueno, yo como pude lo defendí, lo agarré, lo jalé y salimos corriendo, pero salió bastante lastimado, pues le dieron patadas, se cayó, se rompió las rodillas. A mí no me hicieron prácticamente nada porque yo lo único que hice fue empujarlos para defender a Frankie. Este, Ese fue, creo, el más violento ataque homofóbico que recibí. Y también hubo un ataque violento homofóbico en la Asamblea Nacional. Violento digo yo, pero no porque sea por golpes, sino porque a mí me despidieron de la Asamblea Nacional porque el jefe me tenía rechera porque era marico.
Y yo tenía un Ok. cargo Y yo 9-9. tenía un cargo 9-9. Ah, bueno, imagínate tú. Que bueno, este, es muy interesante esos anécdotas que estás contando porque ciertamente, como te digo, siempre la persona que vaya a escuchar, siempre que vaya a notar estas historias, se va a conectar. Se va a conectar y de alguna manera lo va a revivir o va a revivir su recuerdo en algún momento que lo haya tenido, pues. ¿Qué sucedió, Giovanni, en el 2012 y 2013 en tu historia, en tu vida? Mira, en 2012 llegó a Maracay, que yo vivía ya en Maracay. Este, yo viví toda mi vida en Caracas, pero en un momento de obstinación decidí abandonar Caracas, me fui a experimentar en Margarita y de Margarita me fue muy mal y me fui a vivir a Maracay. Y en Maracay fue a visitarme una expareja que yo tuve durante el tiempo que viví en Caracas, que se llama Jesús González. Él es ingeniero mecánico y por su gran alto nivel de inteligencia en su carrera, se lo llevaron a estudiar, a trabajar a otro país, ¿no? Una empresa internacional lo reclutó y se lo llevó a vivir a Argentina. Y por esa razón nuestra relación se terminó, pues porque yo no permití que él se quedara por mí, porque él se quería quedar por mí. Y yo le dije, no, te agarra sus cosas y se va para su país. Yo le hice la maletica y usted se va. Y llorando mucho, todos nos despedimos y se fue. Tratamos de mantener la relación durante un año así, ¿no? A distancia. Yo llegué a ir a Argentina, él venía, nos vimos una vez en Estados Unidos, en Miami. Pero ya en Estados Unidos ya la cosa no funcionaba porque amor de lejos, felices los 25. Y entonces ya yo en esa época estaba saliendo con otra persona y nos separamos. Cuando él vuelve, ya yo estaba en Maracay viviendo, él viene de visita de Brasil, ya él vivía en Brasil. La empresa lo sacó de Argentina y se lo llevó para Brasil. Y viene con la idea de meterme, vamos a trabajar con el matrimonio igualitario. Y yo, ¿y qué? ¿Qué tema qué? Sí, que vamos a trabajar con eso, que en Venezuela nadie habla de eso. Y yo, ¿qué vamos a hablar de eso? Tú eres loco, chico, esa broma. Eso, eso es de la iglesia. ¿Qué es eso? Que yo no me quiero casar. ¿Quién ha dicho que los maricos se casan, no? Y me costó. Por eso yo entiendo muy fácilmente que una persona heterosexual no entienda que un gay o una lesbiana se quieran casar. O que incluso un mismo marico o una misma marica no entiendan que los maricos nos queremos casar o tenemos el derecho a casarnos. Porque yo viví en mi propia piel eso. Y él se quedó un mes en mi casa. Y a él le gustaba beber y compraba vino, porque además ganaba bien allá y se vino así como millonario a restregarme los reales en la cara. Y entonces compraba una botella de vino y que para rascarme, para convencerme. Yo le decía, no, ¿qué es eso? No vamos a hablar de eso, qué fastidio con el matrimonio igualitario. Eso era matrimonio igualitario en la noche, matrimonio igualitario en la mañana, matrimonio igualitario al mediodía. Yo, pero vete, no tienes que ir a visitar a tu mamá, a tus tías, hasta que tanto dio el cántaro del agua que se rompió. Saludos, David Vera Matute, que está por allí en sintonía con qué escándala. Escándala. Sí, qué escándalo. Bienvenidos a Qué Escándalo. Por cierto, yo te iba a Ricardo. interrumpir, pero quería que contaras allí porque decía Matute. Entonces, mira, ya está alguien que se llama Matute. Ah, sí, Matute, mi amigo. ¿Será que David Vera era Matute, el que yo perseguía por la escuela? No puede ser. Demasiada casualidad. Tú vivías en Campo Carabobo, David Vera Matute. Bueno, lo cierto es que tanto dio que un día le dije, bueno, déjame pensarlo, déjame leer, yo soy muy así, me gusta investigar antes de poder dar una opinión sobre algo, pues no, yo no puedo, me preguntas, mira, ¿qué piensas de los marcianos? Yo no sé nada de marcianos, pero si necesitas mi opinión, déjame estudiar un poquito, ¿no? Entonces, me puse a estudiar y a ver, entender eso, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Canadá? ¿Qué pasó en Holanda? ¿Qué fue lo que pasó en cada país en el que se aprobó? Y me vinculé con esa lucha de una forma muy importante, que es como hemos llevado la lucha en Venezuela igualitaria desde ese entonces. Yo
sea, yo siempre fui, como te dije, el pendejo que se enamora y que ve con los ojitos lindos al marido, ¿no? Y que lo amo con locura y me enamoro y me rasgo las venas por él. Entonces, si salíamos, a mí yo quería agarrarle la mano, ¿sabes? Yo quería besarlo. Yo estábamos en un café público y lo miraba así con los ojitos lindos, así. Y teníamos una amiga heterosexual que cuando salíamos con ella y estábamos en un sitio público y yo lo veía así, ella siempre me regañaba. ¿Sabes? Me decía, Giovanni, compórtate, no estás viendo que estamos aquí, que todo el mundo está sabiendo que ustedes son maricos, ¿no? Y yo le decía a ella que a mí no me importaba, porque coño, mi familia, toda mi familia lo sabía desde que tengo 18 años, ¿sabes? Entonces, yo no sentí, como yo no sentí nunca que eso fuera algo malo, yo no sentía que yo tenía que esconderlo, pero tenía que esconderlo, ¿sabes? Porque mi amiga me decía que no lo mostrara en público. Eso vino a mi recuerdo de cuando me puse a estudiar toda esa cosa y entendí que era un tema de dignidad. O sea, mi dignidad era secuestrada por ese imaginario colectivo que pensaba que yo no era normal, que yo estaba enfermo, que yo era un depravado, que yo era un pervertido y por lo tanto no era merecedor de la dignidad y no podía expresar mis afectos en público. No tenía la libertad de amar y de expresar ese amor que sentía en público. Entonces, si casarme, que me dieran el derecho a casarme, marcaba una pauta en la historia para que la gente comience a entender que yo no soy menos digno, ni mi amor es menos digno, ni tengo por qué ser menos libre, ni tengo por qué ocultar mis afectos. Entonces, mi lucha era por la reivindicación de la dignidad humana y el respeto a todas las formas de amar, de ser y de existir. Y así fue que configuramos, con ese mismo eslogan, configuramos la campaña y me convenció Jesús y lanzamos el proyecto de Estoy a favor del matrimonio civil igualitario, la campaña por el matrimonio civil igualitario. Bien, yo recuerdo, Mira, tú te dices que no fue. yo recuerdo que se levantó un gran movimiento cuando Venezuela Igualitaria empezó a tener un auge dentro de la colectividad. Fue una organización, perdón, es una organización que ha sido conocida a nivel nacional y es un referente en cuanto a propuestas en derecho, a propuestas de leyes, son promotores de esa conquista, de esos espacios que obviamente son para debatir o son para discutir cualquier apertura de ley como tal. Cuéntanos exactamente en aquella oleada de varias organizaciones o una coalición de organizaciones que se unieron a la propuesta de Venezuela Igualitaria y llevaron a la Asamblea Nacional. Cuéntanos un poco con respecto a eso. Bueno, como te dije, mi debilidad por la investigación, por ver cómo funcionaba todo esto en otros países. Bueno, vamos a lanzar la campaña, fue lo primero que dijimos. Bueno, yo tenía dinero porque yo acababa de vender mi apartamento en Caracas y había comprado uno por la mitad del precio en Maracay. Entonces tenía la mitad del dinero guardado, pues, y como nunca he sido materialista, o sea, no me importa mucho, yo dije, bueno, yo tengo real, Jesús tenía real, vamos a invertir dinero en esto, hicimos la campaña, contratamos fotógrafos, maquilladores, nosotros eso lo pagábamos de nuestro sueldo, compramos la tela, casi que compramos las cámaras y todo eso, pero no, los fotógrafos tenían sus cámaras. Después dijimos, pero ¿esto para dónde nos lleva? ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer con la campaña? ¿Cómo hacemos para que esta campaña no se quede en Maracay? Porque estábamos en Maracay. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hicieron en otros países? ¿Qué hicieron en España? ¿Qué hicieron en Argentina? Bueno, ellos, ¿qué hicieron? Alianzas. Se aliaron con todas las organizaciones del país, no solamente los de la región donde tú vivías, ni la de la región capital, sino del país. Bueno, vamos a repetir, ¿no? ¿Qué hizo Brasil? Hizo lo mismo. Entonces, bueno, vamos a crear una organización que se alíe con otras organizaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a empezar a viajar por el interior. La primera ciudad que visitamos, por supuesto, era la más fácil, era Caracas. Y yo me vi con las mujeres de Reflejo, que fueron las primeras personas que visitamos. Luego de Reflejo nos dio como referencia a Anaís Montaner, que era parte de Reflejo Venezuela en Aragua.
Así contacté a Anaís Montaner, que hoy día es Hans Montaner. Y eh, también a través de ella conocimos a José Ramón Merentes de UNAF, de Unión Afirmativa. Conocí a Ricardo Jun de Alianza Lambda. Conocí a Divas de Venezuela, Rumi Quintero, perdón, de Divas de Venezuela. Y conocí a una chica maravillosa también que amé mucho, que era de la ASDRE en ese momento, y después me enteré que la niña tenía 17 años, pero era sumamente inteligente. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero es una persona que reconozco, me ayudó muchísimo, a pesar de que ella tenía 17 años y yo tenía como 40. Este, y nos comenzamos a generar esa alianza. Bueno, con Anaí, con Hans Montaner, en Maracay creamos un proyecto que se llamaba La Ruta de la Igualdad. Es bueno, vamos a viajar por el interior del país, haciendo alianzas con las organizaciones que hacen vida en esos países, por lo menos en las principales ciudades del país, porque no podíamos, ¿sabes? Tampoco éramos que éramos multimillonarios. O sea, la mitad del apartamento no era que era multimillonario, ¿no? Entonces, bueno, lo más humildemente posible, nos preparábamos un poco de panes y nos íbamos con un poco de panes en un autobús para Ciudad Bolívar, por ejemplo. Y allí nos hicimos aliados de la gente de Orgullo Guayana. Fuimos a Maracaibo, que fue una de las visitas más polémicas. Mucha polémica había en Maracaibo con las organizaciones, pero a pesar de que eran como 8 o 10 organizaciones que estaban allá y que unas se peleaban con las otras y se odiaban, logramos que las 8 trabajaran junto con Venezuela Igualitaria en este proyecto de matrimonio igualitario, incluso porque ya nosotros íbamos con la propuesta del matrimonio y con la propuesta de recoger firmas para llevar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y creo que eso caló mucho y creo que eso fue lo que hizo que nuestra organización se catapultara así tan visiblemente. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo de buscar aliados y de encontrarnos en lo que nos somos iguales, no en las diferencias. Vamos, ¿qué queremos todos? Igualdad. Bueno, entonces olvidémonos de lo que nos separa, los odios, las diferencias políticas, partidistas. Olvidémonos de eso porque seamos chavistas, seamos opositores, seamos católicos, seamos evangélicos, seamos ateos, queremos lo mismo, queremos igualdad. Y bueno, Anaís fue muy importante para esa historia de la Ruta de la Igualdad. Hans Montaner, bueno, yo en ese momento era Anaís. Y así fue que lo logramos y lo seguimos manteniendo porque luego el tema de la entrega del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario también fue un proyecto, una entrega que fue convocada para que las personas asistieran, todas las organizaciones que firmaron, que contribuyeron, asistieron a esa congregación frente a la Asamblea Nacional. Luego todas las demandas que metimos en el Tribunal Supremo de Justicia también tratamos de motorizarlas en cada uno de los estados a través de esas mismas organizaciones para que se adhirieran a las demandas interpuestas en el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso tenía la idea, siempre he tenido la idea de crear la Federación LGBTI venezolana, que de hecho el proyecto está escrito, pero nunca lo hemos logrado porque al final venció la diferencia, ¿no? A pesar de todo ese trabajo, que yo creo que todavía lo podemos recuperar, la diferencia político-partidista nos separó muchísimo y terminamos no consolidando la federación. Bien, bien. Bueno, imagínate, eso queda para la historia y eso es un reconocimiento que todas las organizaciones y activistas respetamos en toda esta militancia, en toda la historia como tal del activismo venezolano. Siempre es reflejado esa importancia de Giovanni Permatei y abanderando obviamente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en Venezuela a través de esta organización que ha sido muy icónica y muy reconocida por todos, como vuelvo y repito, respetada también, como lo es Venezuela Igualitaria. Ahora yo le pregunto a Giovanni, hoy en día, Giovanni, ¿cree en el amor entre dos hombres? Por supuesto. Por supuesto. Todos los días me enamoro. He tenido muchas parejas estables
y algunas que no han podido ser estables, pero estables digo yo, bueno, porque la mayoría de mis parejas he durado 5 años, 4 años, ¿sabes? Pero sigo creyendo en el amor, sigo creyendo que... Y en el amor, de hecho, pudiera, ahora que me haces esa pregunta, reflexiona un poco. Creo tanto en el amor que creo que el amor no tiene una sola forma de ser, ¿sabes? El amor de romántico es una forma de amor que debe bajar los gays y las lesbianas. Pero bueno, quienes nos mimetizamos en ese mundo, perfecto, ¿no? O sea, también es legítimo. Pero hay otras formas de amar, como por ejemplo las relaciones de más de estoy solterito. Se fue la señal ya. Se fue la señal por allá. ¿Me escucha? Creo que tuve ahí un percance de conexión. Saludos a Jay Gala, que está por allí. También tenemos por aquí a Matute, que nos dice, la federación no puede quedar en un solo proyecto. O sea, tiene que hacerse realidad. Bueno, partiendo de eso, Giovanni, cuéntame un poquito si todavía ves muy lejana esa meta que tú tienes personal y desde tu organización, ves muy lejano